Y ya estamos transmitiendo desde la sala de entrevistas de la nave de ¿Qué rayos? Y te lo hemos dicho varias veces, nos encanta la oportunidad de confirmar con gente experta en el tema lo que nosotros te estamos compartiendo y además aprovechamos para nosotros también preguntar y entender correctamente. Así que gracias por la oportunidad de platicar con las amigas y amigos de ¿Qué rayos? Y vamos a bombardear con estas preguntas porque el tema está buenísimo. Así es. Empecemos de una vez. Venga. ¿Qué tan probable es conjuntar todos los números que permiten la vida tal como la conocemos? Bueno, es una pregunta un poquito complicada, sobre todo que yo, siendo físico, no soy biólogo, pero nada más para darnos una idea de las escalas que tenemos en el universo. La edad del universo son 14.000 millones de años. Si vemos cómo fue la evolución del universo, la vida apareció en la Tierra en los últimos días, o sea, la vida básica, y la vida tal como la conocemos en los últimos segundos. Por ejemplo, si tomamos el último segundo, serían los últimos 450 años. Más o menos, Colón llegó en el último segundo, los últimos 2 segundos, a América, ¿no? Y esto es muy interesante porque la siguiente pregunta es obligada en este sentido. ¿Por qué es tan relevante que comprendamos las fuerzas que existen en el universo? Ok. Las fuerzas que conocemos son la fuerza de gravitación, que todos la sentimos y es la que más experimentamos todos los días. La fuerza electromagnética, que es pues estos imancitos, por ejemplo, que tienen pegados a su refrigerador. La fuerza fuerte, que es lo que mantiene pegados entre sí a los neutrones y protones y forman los núcleos más complejos y a su vez átomos después. Y la interacción débil, ¿no? Que es la que ocasiona, por ejemplo, la fusión o el decaimiento débil, la radioactividad. Vamos. Entonces, el comprender mejor esto nos lleva, primero, a entender, por ejemplo, que es la misma fuerza que nos mantiene pegados a la Tierra la que hace girar a la Tierra alrededor del Sol y al Sol, a nuestro sistema solar, alrededor del centro galáctico, ¿no? Y es así como funciona el universo. Por ejemplo, sabemos que hay un montón de materia que no sabemos su origen a través de sus efectos gravitacionales. Entonces, el entender más estas fuerzas también nos da un poco de información de cómo funciona el universo. Por ejemplo, sabemos cómo funciona el Sol porque nos llegan partículas, tenemos ciertos detectores que nos dicen, mira, llegaron neutrinos, por ejemplo, que son muy difíciles de detectar, y nos llega cierta cantidad de radiación. Entonces podemos, al entender cómo funcionan las interacciones de las fuerzas fundamentales, nos da información de objetos que están distantes. ¿Qué tan grande tendría que ser algún cambio en la eficiencia de fusión de hidrógeno, fuerza de gravitación universal, para afectar la vida en la Tierra? A ver. Ok, también lo que se sabe es cuando los astronautas viajan al espacio, que en el espacio, al estar lejos de los objetos muy masivos como la Tierra, la Luna o el Sol, pues básicamente están en gravedad cero. Entonces pasamos de una gravedad como la de la Tierra a una gravedad cero, y lo que se ha visto que le pasa a los astronautas es que pierden masa muscular y pierden masa ósea y otros fenómenos como la presión de la sangre, etc. Entonces sabemos lo que le pasa a los seres vivos, más o menos. Hay investigación, los biólogos están haciendo eso actualmente. Lo que no sabemos es cómo sería la evolución, porque eso es, lo que tenemos es, en ciencia hacemos experimentos, y el experimento que tenemos pues es la Tierra, ¿no? Es aquí donde hemos visto la evolución como la conocemos. Entonces es muy complicado aventurarse a decir qué le pasaría a la evolución si agarras unas células y las pones en el espacio, o cómo evolucionarían, pues no lo sabemos. Lo que sí es, intentan hacer análisis con los seres vivos que ya existen, ¿no? Algunas células ponen en gravedad cero y ven lo que le pasa. Pues sabemos que a los astronautas se ven afectados por no estar en la presencia de la gravedad, cuando estamos acostumbrados nosotros a estar en esta gravedad, ¿no? Entonces, si tú a un ser vivo le cambias sus condiciones, es lo que da origen a la evolución, pues hay fenómenos que ocurren que en algunos casos puede llevar a mutaciones, ¿no? En el caso de los astronautas, el cambio es, cuando haces un cambio para siempre,
en el ecosistema pues hay cierta evolución, hay mutaciones y cambian los seres vivos. Sabemos que hay un efecto, pero hasta ahí. Bueno, y a todo esto, ¿qué otros grandes números nos falta comprender en el universo? Uy, bueno, pues aquí puedo ahondar en muchas cosas. Por ejemplo, la cantidad de materia de lo que estamos hechos nosotros es solamente el 5% de toda la energía en el universo. El 70% es algo que le llamamos energía oscura, que hace que las galaxias estén separando unas de otras de forma acelerada. Y la otra que le llamamos materia oscura, que es como el 25%, es una especie de materia que no interacciona con la luz y no es pues como la que conocemos aquí en la Tierra. Ahora, ¿qué otros grandes números? Hasta ahorita, con los modelos que tenemos para explicar las interacciones, explicamos después del Big Bang los primeros segundos. Pero más hacia abajo está algo que se llama la escala de Planck y eso nos falta por entender en el sentido de que nos diría algo como es la fuerza que conocemos más, es la gravedad, pero la naturaleza cuántica de esta es muy complicada de explicar. ¿Cómo podemos empezar a estudiar y conocer más de estos números? Ok, para esta pregunta también es importante recalcar, para darnos una idea, una persona mide en escala de metros pues 1 o 2 metros. Las células de la sangre están entre 10 a la menos 5 metros, es 0.00001. Un átomo está en 10 a la menos 9 nanómetros, un poquito más abajo de nanómetros. Un protón, por ejemplo, que es de protones y neutrones de los que estamos hechos nosotros, mide 8.4 por 10 a la menos 16, que es un 8, son 16 ceros y un 8 en metros. Y ahí hacia abajo hay una cantidad enorme entre esa y lo que mencioné antes, que es la escala de Planck, que la escala de Planck está en 10 a la menos 30 y algo, que son muchos órdenes de magnitud. Entonces, entre esto, los protones, que es 10 a la menos 16, y la escala de Planck, son muchísimos números que ahí no sabemos si hay física o no. Pues muchísimas gracias, qué interesante. Lo hemos estado comentando a lo largo del programa. No es fácil entender cuán presentes están las matemáticas en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces, gracias por la oportunidad de confirmar toda esta información con las amigas y amigos de ¿Qué rayos? Y si les parece bien, continuamos. La mayor duración de un eclipse solar es de 7.31 minutos. Cada segundo caen aproximadamente 100 rayos en el planeta. La vida promedio de una ardilla es de 9 años. Una pulga puede brincar hasta 350 veces su propia longitud. Un puercoespín tiene alrededor de 30.000 espinas. Los delfines pueden escuchar debajo del agua sonidos de hasta 24 kilómetros de distancia. Qué espectaculares datos nos acaba de compartir la nave de ¿Qué rayos? ¿Qué rayos con que caen aproximadamente 100 rayos en el planeta cada segundo? Es increíble esa cantidad. ¿O qué tal con la posibilidad que tenemos de encontrar figuras del estilo del que hemos platicado en el programa, tanto en lo micro como en lo macro? A mí esa parte me impresionó muchísimo, la verdad. Por supuesto. La cantidad de espinas que tiene un puercoespín, ¿la escucharon? 30,000. Pero hablando de escuchar, estamos escuchando la señal que nos indica que acaba de llegarnos un mensaje y nosotros tendremos la responsabilidad de enviarlo hasta allá, hasta la Tierra, porque es un mensaje que tiene la relación de cómo hacemos nuestra cultura vial. Y ahí en la Ciudad de México es muy importante, así que te invito a que lo escuchemos y continuemos. Si viajas con tu familia en un vehículo, recuérdales que si la luz del semáforo está en verde, pueden avanzar. La luz ámbar permite seguir con precaución y la roja indica alto total. El auto debe detenerse sin invadir las líneas peatonales o el área de espera de bicicletas y motocicletas. Artículo 10, fracción sexta, inciso A, y artículo 11, fracciones 1 y 2. Ustedes saben lo importante que es para nosotros aquí en la nave cuidar de todos los recursos que tenemos y por eso te damos este tip para que allá en el planeta Tierra ustedes cuiden de todo lo que tenemos.
Una buena forma de ayudar al medio ambiente es evitar el uso de tazas desechables. Sugiere a tus papás que usen un termo lavable para el café que toman en las mañanas, que lo lleven a su trabajo y así evitarán usar y desechar una taza cada mañana. Hola Dani, hola Pisu, bienvenidos a la Tierra nuevamente. El día de hoy vamos a ver otro tipo de cohete que vamos a construir utilizando refresco de dieta y una lata de gas butano. Este experimento puede ser un poco peligroso, así que por favor no lo intenten en su casa. Lo que vamos a hacer es tomar una lata de refresco light, le vamos a quitar aproximadamente la mitad del contenido y vamos a tomar una lata de gas butano, que es para la que se usa para encendedores, y utilizando unas pinzas vamos a inyectar el gas butano en la botella. Inmediatamente la vamos a voltear. Como vieron, salió volando la botella de una forma explosiva. Esto sucede porque el gas butano que viene a presión en la lata está enfriado y hierve a -1 grado centígrado. Entonces lo que sucede cuando se combina el gas butano que está muy frío con el refresco, el gas butano se evapora de forma muy explosiva, generando presión dentro de la botella, y eso hace que evidentemente la botella salga volando, como acabamos de ver. Espero que les haya gustado este experimento del cohete de butano y nos vemos pronto. Y hablando de la secuencia de Fibonacci, este orden tan particular de los números que es incremental, la secuencia Fibonacci se utiliza también para tomar una buena fotografía y consiste precisamente en que los elementos presentes en esa fotografía sigan una historia visual un poco espiral. Así que hoy te voy a compartir una aplicación que es maravillosa para que logres esa fotografía perfecta en términos de la distribución. Y la aplicación se llama Golden Camera. Y este Golden Camera o cámara dorada tiene que ver con el número dorado, que es precisamente el número que conforma la secuencia de Fibonacci. Te va a presentar en la aplicación una serie de espiral que te va a permitir ordenar o encuadrar correctamente tu fotografía para lograr el mejor resultado, es decir, el más Fibonacci. Así que te invito a que continuemos, bájala, instálala, no tiene costo, que eso es muy importante, y te invito a que veas lo siguiente, porque ¿sabes cómo está? Está de no creerse. Los elefantes son el único mamífero que no puede saltar. El fuego suele moverse más rápido cuando va de subida en una pendiente que en una bajada. Las ranas casi no toman agua, absorben el agua que necesitan a través de su piel. Los peces dorados pueden ver la luz ultravioleta y la infrarroja. La morfología de los huracanes también sigue patrones matemáticos. Y bueno, la secuencia Fibonacci, es decir, este crecimiento constante y sostenido, no contempla el horario del programa. Ya se nos acabó. ¡Qué rápido! Qué rápido Fue y muy qué rápido. triste en ese sentido, pero qué gusto compartir contigo algo muy importante. El gusto de las matemáticas, el gusto de saber que los números son divertidos, son Claro. ilustrativos y mejor aún, son inevitables, están en toda tu En vida. todo. Y lo impresionante que gracias a ese delicado equilibrio entre las fuerzas del universo, Ajay. permiten que nos estemos divirtiendo juntos. Exactamente. Y para nosotros ese es el objetivo del programa, compartir ciencia y tecnología de una forma amable, grata, divertida y que ayude a que entendamos que, por ejemplo, el caso particular de los números están muy lejos de ser o complicados o aburridos. Al contrario. Sí, yo creo que sí logramos reivindicar un poco la imagen de los números. Yo espero ¿no? que hayamos logrado ese objetivo porque es constante en este programa acercarte a la ciencia y la tecnología como una gran opción incluso para tu vida profesional. Así es, así que si tienen dudas o quieren algún otro tema parecido o lo que quieran comentar, por favor usen el hashtag #qué rayos y síganos en nuestras redes sociales de Capital 21 Por o supuesto. en las nuestras. Por supuesto, yo soy Pisu y estoy con Z en las redes sociales. Y yo como Dani Luján. Así que conversemos, platícanos y cuéntanos qué quieres ver aquí en el programa y estamos encantados y a la orden. Así es, por lo pronto nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Yo soy Pisu Yo soy Dani Luján. y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte.